Creo que esta vez Yanina Latorre no va a zafar tan fácilmente de lo que le está a punto de pasar. Porque en el mundo del espectáculo argentino, donde los rumores corren muchísimo más fuerte que la pólvora, corren más fuerte que todo, básicamente. Nuevos rumores han sacudido los pasillos de la televisión, los pasillos de las radios y las redes sociales. Un nombre resuena con mucha fuerza, con acusaciones que van muchísimo más allá del chisme, más allá del escarnio público. Yanina Latorre, panelista estrella del programa LAM, podría estar enfrentando una situación mucho más seria de lo que ella pensaba. Una investigación por incitación al odio. ¿Es posible que una figura de los medios pueda terminar en la justicia por sus propias opiniones al aire? ¿Dónde está el límite entre la crítica mediática y el hostigamiento criminal? ¿Estamos frente a un caso de censura? ¿O a un llamado urgente para frenar la violencia simbólica? Bueno, el abogado de Eugenia La China Suárez esta vez fue tajante. Está asustada, muy asustada, y Yanina Latorre tiene mucho que ver. Bueno, toda esta historia comienza con una figura que no necesita presentación. Estamos hablando nada más y nada menos que de La China Suárez, la actriz, modelo, influencer, madre, amada, odiada, por partes iguales. Su nombre se convirtió en un fenómeno mediático desde el escándalo del WandaGate, pero lo que comenzó como una separación escandalosa entre famosos ha mutado lentamente en algo muchísimo más oscuro. Una campaña sistemática de desprestigio donde ciertos medios, donde ciertos panelistas y figuras públicas parecen haber tomado una misión personal: hundirla públicamente. El detonante, por lo que parece, fue una serie de amenazas que Suárez recibió por redes sociales, y esto no fue solamente amenazas, insultos, fueron comentarios también agresivos que incitaban supuestamente a contratar a un sicario. Lo vamos a decir así porque generalmente estas palabras las banea YouTube, así que vamos a hablar más o menos en código, como siempre decimos. Y la verdad es que el abogado de La China Suárez salió a defenderla públicamente, y la verdad que lo que dice tiene bastante sentido. Vamos a ver. Esto lo ha hecho una sola persona, y estamos hablando de Yanina Latorre. Declaró ante el programa Intrusos: no te quepan dudas, influyen para crear un sentido de odio, remató en tono firme, las palabras afiladas. La acusación fue muy directa. Según Rodríguez, el abogado de La China, lo que vive Eugenia no es solamente hostigamiento mediático, sino una persecución muy, muy peligrosa que podría estar incentivando a terceros a cometer actos reales de violencia. La gravedad del asunto se disparó aún más cuando se filtraron chats con amenazas de daño físico, lo que derivó en una denuncia formal ante las autoridades. El abogado de La China Suárez acaba de afirmar que están investigando el origen de esos mensajes y que lo mediático ya dejó de ser solamente una molestia. Además, denunció la publicación de una foto del departamento donde vive la China con sus hijos, tomada por un periodista. ¿Hasta dónde puede llegar la exposición? ¿Quién protege a las figuras públicas cuando la violencia se convierte en espectáculo? Les voy a contar más o menos cuáles son tres de las hipótesis más certeras, por lo menos en lo que están investigando. Tres hipótesis, y si todo esto fuera parte de una estrategia organizada, y si Yanina Latorre no actuara sola, sino como una especie de engranaje de una maquinaria mediático más grande. Bueno, algunos sostienen que desde el escándalo de WandaGate se instaló una narrativa muy, digamos, conveniente para ciertos sectores. Vamos a decir convenientes. Estamos hablando de La China Suárez como
la villana eterna. A muchos sectores de la comunicación les sirve tener una villana, les sirve tener a alguien a quien culpar y a quien la gente odie. En ese marco, La Torre, por ejemplo, no sería más que una portavoz, amplificando día tras día una imagen negativa con información que en muchos casos ni siquiera era verificada. Incluso el abogado de la China, Rodríguez, mencionó que algunas manifestaciones no son reales, lo cual abre una duda inquietante. ¿Se mintió deliberadamente para reforzar una percepción negativa de la China? ¿Hubo interés de terceros en destruir la figura de Suárez? Recordemos que Yanina Latorre ha sido una de las principales defensoras públicas de Wanda desde que se desató este escándalo. Y si toda esta cruzada tiene raíces más profundas, podríamos preguntarnos. Y si no fue solamente una opinión, sino una misión concertada de parte de personas o medios que necesitan tener una villana para tener más audiencia, para crear una especie de novela. Es una hipótesis que están manejando muchas personas. Vamos a hablar también de una hipótesis un poco más racional que están comentando en redes sociales y tiene mucho sentido. Tal vez Yanina Latorre simplemente esté haciendo lo que siempre hizo, ser polémica, provocadora, incisiva. ¿Ese es un crimen? Latorre ha construido su carrera en base a la exposición de los otros. Es parte básico de su ADN, es parte básica de su trabajo como panelista. Opinar, criticar, exagerar muchas veces forma parte del juego mediático. No sería la primera vez ni la última en hacer de la controversia una especie de marca registrada, la marca de Yanina Latorre. Desde esa perspectiva, la responsabilidad de lo que pase con los seguidores, la responsabilidad de lo que pase con el público no recae exclusivamente sobre ella. La audiencia interpreta, exagera o actúa por cuenta propia. ¿Puede responsabilizarse a una figura mediática por lo que haga un seguidor anónimo en Instagram? Además, hasta el momento no existe una imputación formal contra Yanina Latorre. Todo es un efecto, un rumor que circula con fuerza, pero aún no toma fuerza judicial. Y por último, vamos a hablar sobre una hipótesis que existe, una tercera línea de análisis, quizás vamos a decirlo más humana, quizás más visceral, si se puede decir así. Y la pregunta sería si lo que empuja a Yanina Latorre en esta especie de obsesión que tiene no es una estrategia, no es el periodismo, sino es un resentimiento personal contra la China Suárez. Quienes la conocen bien dice que lo que ocurrió con Wanda la afectó emocionalmente. Wanda supuestamente es su amiga, su fuente, su aliada. La China Suárez, en su relato, fue la destructora de este vínculo. Desde entonces, cada crítica, cada exposición, cada burla fue una forma de venganza. El abogado Rodríguez habla de un odio sistemático durante más de 6 meses. ¿Quién puede sostener tanta fijación sin un motivo emocional profundo? Podemos preguntarnos. Y hay algo perturbador en la constancia con la que Latorre habla de la China Suárez. No es casual, no es una vez, no es solamente una noticia, es todos los días. Es un martilleo, es una especie de obsesión. La pregunta es, ¿y si no estamos hablando de un caso mediático, sino más bien de, podemos llamarlo, un espejo social, Tenemos que tener muy en claro que vivimos de por sí en una época donde podemos decir que los medios no solamente informan, sino que moldean emociones, donde los panelistas no solamente panelean, no solamente comentan, sino que disparan narrativas. Y podemos preguntarnos cuántas veces una opinión, muchas veces, repetida y repetida,
puede llegar a convencer a personas que realmente no pensaban eso. ¿Cuántas veces una opinión puede repetirse hasta convertirse en odio? Estamos frente al primer caso en Argentina donde una panelista podría enfrentar consecuencias legales por hostigamiento sistemático. ¿O acaso es una cortina de humo que distrae de problemas más graves en el mundo del espectáculo? El abogado de la China fue muy claro. Esta no es libertad de expresión, esto es descalificar, esto es señalar, esto es hostigar. Pero Yanina Latorre aún no respondió con la misma contundencia. Simplemente ha dicho o expresado silencio. ¿Es una estrategia legal o tal vez miedo? No le ha respondido al abogado. La verdad, como suele pasar en estos casos, la verdad que no está claro. No hay denuncias públicas confirmadas contra Latorre, no hay imputación, pero sí hay algo indiscutible. La alarma está encendida. La justicia está revisando las amenazas. Se habla de rastrear el IPS de las computadoras donde salieron esos mensajes amenazadores. Esto no es un hecho confirmado, pero tampoco han salido a desmentir. La verdad es que las piezas encajan perfectamente con esta clase de rumores, pero no sabemos en qué especie de rompecabezas están funcionando. ¿Puede una panelista terminar en juicio por sus palabras? ¿Estamos frente a un caso histórico o ante otro show mediático sin consecuencias? Déjanos tu teoría en los comentarios. Suscríbete para más investigaciones profundas. Compartí este video si crees que ya es hora de frenar la violencia disfrazada de entretenimiento. Y ahora, responde vos. ¿Es Yanina Latorre responsable o simplemente otra pieza en un sistema que se alimenta del escándalo?